Cuando en Argentina decimos en criollo, queremos decir para que lo entiendan todos. Por eso presentamos Astrología en Criollo, un podcast de Agus Astrología. ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Astrología en Criollo. Mi nombre es Agustina Sampietro y como ya saben, acá en Argentina cuando decimos en criollo significa para que lo entiendan todos. Y en estos episodios de esta segunda temporada estamos teniendo conversaciones para hablar de distintos temas astrológicos que inquietan y nos generan curiosidad. Y hoy quise invitar a dos personas que son con quien comparto los miércoles a la mañana. Ellos son Lula Grandón y Nahuel Férez, que están en la mañana de AZM Radio aquí en la ciudad de Puerto Madryn. ¿Qué tal, Lula? ¿Qué tal, Nahuel? Bienvenidos. Buenas. ¿Cómo están? Buenas, ¿cómo estamos? Bien, muy bien. ¿Y ustedes? Yo estoy un poco nerviosa. Nerviosa. Porque estar de este lado, que te van a hacer preguntas, por más que nos estuvo diciendo todo hace 2 días, nos dice, es una charla, es una conversación. Sí, es totalmente como- relajada. Pero es raro, es verdad que es raro. Estar del otro lado genera como esta sensación. Es como ambivalente, porque por un lado te genera eso de quién va a preguntar, por dónde va a ir, Sí. y por otro lado, que eso no dependa de vos, está buenísimo también. ¿Y será que los miércoles estamos tan acostumbrados que yo tampoco tengo nerviosismo cuando vengo a la radio y cuando hablo y cuando me hacen preguntas a mí, pero estar de este lado conduciendo o marcando el ritmo también me genera como una cierta Mira, sensación de... Entonces estamos todos muy complicados. Creo que nos sacaron a todos del lugar cómodo. Creíste vos. Yo fui. Creo que tiene que ver con los roles que cada uno va a ocupar en esta conversación. Exactamente, sí, exactamente. Cuando... Ya nos metí en tema. Ya está. Porque el tema para el cual los convoqué tiene que ver con la compatibilidad astrológica, pero siempre miramos la compatibilidad astrológica desde el amor o desde lo romántico o desde lo vincular sexoafectivo y no desde otros rubros que también son importantes y que también la astrología nos puede servir de herramienta para entender ciertas cuestiones de cómo somos compatibles los seres humanos en general. Sí, yo también pensaba que a veces terminás compartiendo en el día a día más tiempo con compañeros de trabajo que con tu pareja, por ejemplo, si estás en pareja, ¿no? Y pensá en cualquier trabajo normal, estándar de 8 o 9 horas. No sé si pasás 9 horas después con tu familia. No. Entre actividades, idas, venidas. Bueno, tal vez con tu pareja podés pasar más de cantidad de horas en el sentido de que, bueno, después llegás a tu casa a la noche, el estar... La convivencia quizás a largo plazo es mayor. Pero sí Claro. es verdad que en el tiempo del día a día y en lo diario inmediato a veces pasamos mucha más cantidad de horas con los compañeros de trabajo que con la pareja en sí Sí, mismo. y con los compañeros o las compañeras de laburo, esta cosa además de una interacción. Por supuesto que también siempre va a depender del trabajo, pero yo pienso en lo que nos pasa a nosotros acá en la radio. Me parece que si Nahuel no sale del estudio un rato Airearse. airearse, siempre me dice, salí en algún momento del estudio, caminá. Yo lo hago, evidentemente no tanto como él cree que sería más saludable para mí, pero bueno, implica esto, hay más interacción Sí. por más tiempo que con la persona con la que convivís, por ejemplo, porque vos podés estar en esa convivencia, en la misma casa, en el mismo departamento, pero no vas a estar como en un estudio de radio, que el estudio nuestro, ¿cuánto mide? Estamos en un lugar... 5 Claro. por 5. Tampoco En es tu un casa estudio no estás. pequeño. Hay lugares que son más chiquitos. Totalmente, No, pero digo, es más pequeño que una casa. Entonces vos en la casa podés Es estar un en una mismo habitación, claro. Es un mismo Claro, Claro. exactamente. espacio. Es como estar 8 horas, en nuestro caso es un poco menos, pero 8 horas en el living de tu casa conviviendo con gente. O pensemos en la gente que vive en un monoambiente. Todo esto me lleva enseguida a la pandemia. Ay, por ¿no? favor, Cuando no sí. tenías opción y tenías que estar Tenías que estar ahí. 24/7. Tenías ¿no? que estar ahí, Claro. totalmente. Pero bueno, a nosotros lo que nos trae acá es las relaciones del trabajo. Las relaciones del trabajo. Sí, La exacto. compatibilidad. La compatibilidad. Porque, a ver, me vas a decir que en tus años de vida que has pasado por varios trabajos, no Sí. siempre tuviste los mejores compañeros de trabajo todo el tiempo. No, hay gente para todo.
¿sí? Pero no, en general, en líneas generales, no me llevo mal con mis compañeros de trabajo. Es raro que tenga un problema puntual con un compañero de trabajo. Pero no tenés los mismos vínculos con todos. No, por supuesto que no. Hay algunos con los que tengo más cercanía y otros que no. Hay cuestiones que se dan más naturalmente y hay cuestiones que por ahí cuestan más y uno las trabaja. Es Mr. Congeniality, es el pero pará, señor. yo me estoy riendo porque justamente hoy parecía a propósito porque grabamos el podcast que tuvimos una situación que yo estaba hablando, se ve que a un volumen un poco elevado antes de salir al aire y de repente Nahuel me mira, se lleva una de sus manos al pecho y me dice, no me grites. Recién me levanto. No me grites, recién me levanto. Problema tuyo, yo me levanté hace un montón y pero estás gritando, sí, porque me tomé 3 mates nada más y le seguía gritando y me dice, andá, preparaste mate, deja de gritarme. Qué sé yo, Nahuel y yo a la hora de laburar y hemos tenido momentos de no, el blanco y yo negro o Que son más comunes de lo que parece. Sí, el rojo y yo amarillo patito con lunares multicolores. Creo que en eso coincidimos que somos bastante diplomáticos, entonces siempre tratamos de decirnos las cosas de una manera respetuosa. ¿Ustedes creían que dentro de la astrología había un lugar en donde uno podía ver o donde uno puede ver si existe afinidad o compatibilidad astrológica, compatibilidad entre ustedes, o en qué lugares pueden haber más desafíos que en otros? Puntualmente Paso. Puntualmente en lo laboral, no, sí en las relaciones con las personas. Después va en qué aptitudes esa persona tiene que aplicar en el trabajo. Si vos estás trabajando en un lugar que necesita procesos dinámicos, ida y venida, y vos tenés una persona que es toda, no sé, dispersa, por ejemplo. Si vos tenés que hacer una actividad repetitiva y vos tenés una persona que es dispersa, y es más difícil para ese trabajo. Si vos tenés un trabajo en el que todo tiene que ser improvisado y resolviendo sobre el momento, tener una persona estructurada no te sirve. Claro. Pero nosotros tenemos en este trabajo puntual la posibilidad de mezclar ambas. Entonces, todos servimos. Sí, más allá de la posibilidad, algunos días la necesidad de Sí. preponder más una que la otra, ¿no? A ver, también tenemos la astrología laboral desde el punto de vista de qué persona, como decía Nahuel, qué persona me sirve para un puesto o qué persona es más apta con sus cualidades para cierto tipo de trabajo y qué persona para otro. Pero dentro de la compatibilidad no existe solamente la compatibilidad vincular desde lo amoroso, desde lo romántico, de decir, bueno, con esta persona tengo una atracción o con esta persona me siento seguro emocionalmente. Quizás con un compañero de trabajo no tenés la necesidad o ni siquiera la obligación de sentirte seguro emocionalmente, sino estar cómodo dentro del lugar de trabajo, que son dos cosas diferentes. Sí, pero también depende si vos sos una persona que las emociones por ahí lo afectan mucho o no. Pues si vos sos una persona que cualquier situación le afecta más y eso repercute en tu trabajo, hay que también saber llevarlo. Así como el que tenés al tipo que es, o tipa, sumamente frío y cuesta por ahí entrarle o que empatice cuando a alguien le pasa algo que, no sé, está triste ese día y vos ves que está trabajando y está triste y no responde igual. Claro, pero ponele, te pongo un ejemplo concreto. Hoy a la mañana, como decía Lula, te hablo en un tono de voz más elevado. Él me dijo que le grité. Exactamente. A vos te es, por ejemplo, si vos supieses de antemano o supieras de antemano de que Lula, teniendo mucho Aries en su carta, es una persona que quizás no se da cuenta que usa niveles de voz más elevados o que a veces grita y en realidad para las personas que tenemos Aries no nos estamos dando cuenta que estamos gritando, o sea, pensamos que estamos hablando normal y sin embargo nuestro tono de voz está muy elevado. ¿A vos te sirve o te serviría como herramienta para decir, bueno, ok, si hoy está de mal humor o si hoy tiene estas características y está usando esto, no es que no tomármelo personal, sino decirle de otra manera las cosas o entenderla de otra manera? Es que por eso mismo se lo dije, porque sé que no era un problema de una emoción, no era rabia. Era simplemente que por ahí ella de verdad se había levantado 2 horas antes y yo me había levantado media hora antes de venir a Era trabajar. una diferencia en los niveles de azúcar. Exacto. ¡Claro! Entonces es tan sencillo como, vamos a calmarnos. Y es más, me acabo de dar cuenta, a diferencia de otras veces que yo no como nada en toda la mañana,
Yo cuando entré a la radio me encontré con Peach que venía terminándose un carrot cake y me convidó lo que le quedaba. Tenía más azúcar en sangre que vos, lógicamente. Y yo habitualmente soy más tranquila a la mañana. No, generalmente, pero hay veces que es más llevadero y hay veces que no. Hay veces que llegamos y el día mismo o la dinámica de ese programa te lleva a que tenés que ordenar un montón de cosas, entonces es necesario tenerla más activa. Igual, Sí, Yo dale. estoy pensando, Tauro, no sé si yo me equivoco, no sé si es Tauro, pero Nahuel es bastante ordenado. Sí. No sé si ordenado sería la palabra, más esquemático quizás. Ok, es esquemático. Yo, si vos vieras mi agenda, pareciera que sí. Pero no. Pero por eso necesito la agenda todo el tiempo para acordarme de lo que había ahí. Entonces, terminamos de decir, Lula me dice, vamos a ir, no sé, primero vamos con el cuadro, después seguimos con la jarra y último con el celular. Sí, dale. Y empecé a hablar y me olvidé por completo. Y terminaste en el celular. No, y él tiene que volver a ordenar al aire o yo termina siendo como todo muy desprolijo porque me olvidé inmediatamente de lo que acabamos de acordar. Entonces a mí me sirve, yo sé que puedo confiar en esa cosa por ahí más esquemática que tiene él y espero, por ejemplo, que él pueda confiar, salvo hoy que se le cruzó el palito, No, que yo puedo improvisar, que si Por hay eso. que salir en el momento de algo, yo puedo improvisar. está Claro. bueno que esto sea para tirarnos flores. Después, si hay próxima temporada, yo quiero hacer uno hablando mal. Quiero hacer uno hablando mal. No, La pero revancha, o sea. un par de cosas. Primero, nunca vi una persona que usara corrector en una agenda. Para dejar en claro cómo funciona esto. Yo uso corrector en la agenda. Gracias. Mal, totalmente. Después, hay una cuestión es, si nosotros tenemos toda la información que vamos a precisar en el día, nosotros tenemos que cumplir con una determinada cantidad de horas al aire, tenemos cierta dinámica en el programa, entonces todo tiene que cuadrar. Hoy, por ejemplo, pasó que faltó una nota. Entonces yo ahí estoy tranquilo, a pesar de que no me gusta que se caiga la nota, sé que Lula lo va a poder reemplazar, ¿entendés? Sé que esos 15 minutos, 20 minutos de la nota, algo va a inventar y va a salir bien y no se va a notar. Pero internamente yo sé que faltó algo. Pero a vos internamente te angustia, o sea, ¿te pasa algo? Me hincha las pelotas. ¿Se puede decir así o lo Sí, corto? sí, 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 Porque sí. queda- No. La verdad me disgusta. Pero a ver, y sería hasta, te diría, natural, porque recordemos que cuando hablamos de profesión en astrología o cuando hablamos de algo que tiene mucho que ver con nuestra imagen pública o nuestra reputación, amén del trabajo que estemos haciendo, siempre vamos a estar observando mucho, que yo eso lo he conversado con ustedes en alguno que otro espacio los miércoles a la mañana, es la casa 10, que tiene que ver con cómo yo me dejo ver públicamente. Y en los ámbitos laborales, este lugar mucho tiene que ver con cuál es mi sensación a nivel de lo que yo hago, cómo repercute y de qué manera la gente me observa ante ello, por más de que no te esté observando directamente. Entonces, cuando él dice esto, y teniendo en cuenta que los dos tienen el sol en este lugar, habla mucho de también que las características de Tauro, en el caso de Nahuel, y de Aries, en tu caso, Lula, va a hablar de que cada uno va a tener una manera de comprender esa forma de entender la reputación muy distinta el uno del otro. Él quizás necesita como fijarse o entender que hay cosas muy esquemáticas de una cierta manera y que cuando uno lo saca de contexto, por más de que lo pueda entender y racionalizar, le hincha las pelotas. Claro. Y quizás vos, teniendo Aries en ese lugar, puedas resolverlo o puedas decir, ok, listo, salimos por acá, esto no está, listo, salgo por acá y lo resuelvo de otra manera. Igual a mí, últimamente, él se ha encontrado con situaciones en las que he puesto de manifiesto que hay cosas que me hinchan las pelotas. A Aries todo le hincha las pelotas. Yo creo que básicamente lo que nos hincha las pelotas es que las cosas no se hagan como nosotras decimos que se tiene que hacer. Por supuesto que sí. Pero eso le jode ¿A cualquiera cualquiera? de los No, 12 signos. no. Las cosas a todo el mundo le gusta que sean como uno quiere. Mirá, no, dice ella que no. Escuchémoslo, a ver. ¿No? Hay signos que son más, que tienen una carga de mutabilidad o que tienen una carga de adaptabilidad mucho mayor, como Géminis o como Piscis o como Sagitario, que a veces el hecho de una alternativa o que las cosas no se hagan como ellos quieren
no tiene una repercusión en un malestar o un enojo. También va a depender de muchas otras funcionalidades de la carta, que esto lo hemos hablado en más de una oportunidad. Sí. Pero una persona de Libra o una persona de Piscis que buscan quizás más agradar, más ser empáticos, más de la conversación con el otro, quizás tienen una sensación de que cuando las cosas no son como ellos quieren, no se enojan tanto, no lo viven como una sensación de incomodidad. No es una tragedia. No es una tragedia. En cambio, signos como Tauro, o signos como Aries, o signos como Acuario, que son un poco más rígidos en el momento de querer hacer las cosas, ahora entiendo. Sí tienen esta sensación de malestar en el momento de cuando algo no sale como quieren. Y que también va a depender mucho de dónde está ese sol, en el caso de que es una persona de Tauro o es una persona de Aries. Bueno, a mí particularmente lo que me pasó en los últimos días fue que siento yo que hemos logrado algo en cierto momento del programa que para mí está bueno y para mí, que quizás en otros aspectos de mi vida me cuesta más sostenerlo, lo pienso desde lo laboral, incluso como profe. Cuando vos laburás con pibes muy chicos, la rutina es súper importante porque esa rutina, cuando hablamos de pibes de preescolar, primero, segundo pensé que lo decía grado, por mí. No, esa rutina les da seguridad, ¿no? Hay una cuestión ahí que tiene que ver con la anticipación, con que el pibe ya sabe lo que va a venir, que genera seguridad, ¿no? Sí. Entonces, lo necesitan. Yo la teoría la entiendo perfectamente, pero cuando he tenido que lograr con pibes hay momentos en que me aburro y quiero cambiar y los pibes de segundo grado es como, no, hay que cantar la canción y después hay que hacer esto y lo otro. Bueno, en radio, a mí eso no me pasa. No tengo ningún problema, tengo mucho menos problema que con la rutina que en la docencia, por ejemplo. Entonces logramos algo y un día viene Nahuel y me dice... Te estás acordando, ¿no? Sí. Yo creo que esto que venimos haciendo no lo quiero agotar. Y yo no sé si lo dejé terminar la frase porque es otra de mis características. Lo miro y le digo, vos sabés que en la radio es rutina, ¿no? Así. Sí, dijo, no, pues creo que se dio vuelta y se fue porque ella también sabe para qué voy a gastar pólvora en chimaco, no voy a seguir hablando porque esto ya es una pared, ¿no? Y me pasa eso, por eso lo relaciono con... Para mí la radio es así, yo estudié, la autoridad viene como toda la legitimación, esto lo voy a hablar en terapia, igual no es para charlarlo ahora, pero me paro ahí, yo me rehago cargo de que me paro ahí y me vuelvo un poquito intransigente, lo reconozco, mira, te miro y lo reconozco. Bien, así como vos hoy te pusiste la manita en el pecho. No, pero era porque te estaba por circular, parece que estabas gritando. Esto no es terapia, ¿eh? No. Este es un podcast de astrología. Bueno, pero la astrología en algún punto tiene un costado terapéutico. Lo sé. Lo experimentaste. Un par de veces. ¿Qué te habrá dicho la astróloga? No sé. Yo venía con una pregunta. Sí. Y es, ¿existe una ecuación para decir, bueno, mirá, vos con determinados signos te vas a llevar mejor y con otros no a la hora de trabajar? En general, sin depender la actividad. No. Bien. ¿Por qué? Porque no miramos solo el signo del sol. Bien. A ver, ¿a qué voy con esto? Empecemos desde la base que todo lo que tiene que ver con nuestro trabajo es la casa 6 y la casa 10. Independientemente de los planetas, ¿eh? Acá no hablamos de planetas, hablamos de casas. ¿Por qué? Porque las casas son nuestras áreas de vida. Los planetas son actores que representan funciones. La casa 6 es cómo yo tengo ese trabajo que yo hago todos los días. Es decir, yo tengo en mi profesión, soy locutora, soy conductor, soy médico, soy docente, soy lo que sea. La casa 6 es cómo yo desarrollo eso todos los días de mi vida. Si en la casa 10 yo soy médico, la casa 6 es qué tipo de secretaria atiendo, cómo yo atiendo a los pacientes, cómo yo los recibo, qué tipo de médico soy, si me levanto a la mañana, si me hago el café, si no me hago el café, etc. ¿La casa 6 qué era? Lo cotidiano, los hábitos de todos los días, es el trabajo diario
que después va a repercutir obviamente en la reputación, porque si yo en la casa 6 tengo una reputación espantosa porque yo atiendo mal a mis pacientes, porque le grito a mi secretaria, lo que sea, tarde o temprano va a repercutir en mi reputación, ¿no? Bueno, la casa 6, incluso en astrología tradicional, la casa 6 era la casa de los esclavos, ¿no? Tenía que ver con el trabajo en servicio, lo que yo hago todos los días en orden a sobrevivir y en orden a tener una dinámica doméstica o una dinámica diaria o el trabajo que yo tengo que hacer porque no me queda otro, se lo tengo que hacer a otro porque el otro no lo quiere hacer. Eso es en astrología tradicional. Hoy por hoy tomamos a la casa 6 como el laburo de todos los días. ¿Qué hago yo todos los días? Entonces, el signo que tengamos ahí va a hablar de con qué cualidad yo puedo manifestar mi trabajo de todos los días. Entonces, como vos ahí no tenés a Tauro, en tu caso Nahuel, y tenés a Capricornio, hay una cualidad de que vos quizás en tu trabajo de todos los días o en la manera de vivir ese trabajo todos los días, ese hábito, necesites más estructura, más determinación, más responsabilidad, más orden, más obligación y más de sostener cosas a largo plazo y no que sean tan inmediatas. Bien, ¿ves? Sí, ok. Y aparte tenés a Saturno ahí, entonces te pone en esta predisposición de tener que hacer las cosas todos los días de una cierta manera. No es tan difícil. No. Tienes que tener Capricornio en casa 6 y Saturno. Exacto. Pero para Lula, en el caso de Lula, tiene en la casa 6 a Escorpio. Sí, porque ok. tenés ascendente en Géminis en la casa 6. Claro, justo ¿entendés? Claro, ¿entendés? Entonces vos tenés Escorpio. En ese caso vamos a tener que buscar a Marte. Tu Marte está en Piscis. ¿Por qué vamos a tener que buscar a Marte? Porque en tu Escorpio no tenés planetas. No mires a ese que está ahí, que ya sabemos. No, ese no lo mires. Tenemos que ir a buscar al dueño de la casa, porque en esa casa no hay nada. Entonces, el dueño de la casa es Marte. Okay. En Piscis, entonces se manifiesta esa casa o tu cotidianidad o tu trabajo de esa manera. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Por qué hay compatibilidad? Y porque quizás hay un complemento. Marte en Piscis es más disperso, es más de hacer acciones erráticas, es más de a veces tener situaciones que un día hace una cosa, otro día hace la otra. Vos pensás que Piscis son dos pececitos, uno que va para un lado y otro que va para el otro, en un planeta como Marte que es hacer acción. Buscando a Nemo. Es buscando a Nemo, totalmente. Entonces, son energías complementarias. Capricornio y Piscis son energías que se complementan. ¿Por qué? Porque dentro del zodíaco se ven entre sí. Entonces, uno complementa al otro. Quizás la estructura o el orden o el hábito que puede generar Nahuel, para vos es un marco de contención y de seguridad al momento de poder desarrollar las cosas o al momento de vos tener un orden para poder manifestarlas. Pero tu capacidad de poder que un día el pececito te salga para un lado y que el otro día el pececito te salga para el otro, te permite que ante situaciones que él no puede controlar porque se le salió del contexto y se le salió de la estructura. El incendio lo apago yo. Exactamente. Claro, de nada. Es como mucho. El ejemplo es como demasiado rico. Por eso, que uno sea de un signo y el otro sea de otro signo, considerando solamente el signo del Sol, no nos va a hablar del todo de qué manera uno vive o de qué manera uno atraviesa el trabajo. Porque quizás en tu trabajo no estás aplicando tu Sol todos los días. Ah, ni idea. No estás aplicando tu signo. Yo hago lo que puedo. Yo soy como soy. Claro, pero quizás en tu trabajo no aplicas eso. Quizás en tu trabajo usas otras funciones de tu carta. Y la cafetera y el teléfono. Claro. Entonces, como usas otras funciones de tu carta, por más de que vos tengas un sol que tenga un re lindo aspecto al sol de Lula, Sí. puede ser que te haya un entendimiento entre ustedes, pero no una compatibilidad dentro de lo que es laboral. Porque la compatibilidad laboral te la va a dar como los dos tienen esa casa 6 entre ustedes, ¿no? Y los aspectos de esa casa y los planetas que participan en esa casa. Bien, hasta acá te seguimos, porque Vengo generalmente entendiendo nos todo. perdemos a mitad de la conversación. Hablarás por vos. Hasta acá la llevamos. ¿Y qué le podemos decir a los que están Te sigue escuchando? haciendo preguntas, es tremendo. No, ¿por qué? Pero no está mal, porque, a ver, Ella la idea, está en el centro de espacio, atención. no. El espacio
a mí me gustó plantearlo desde este lugar de decir, si vos tuvieses la posibilidad de preguntarle a la astróloga. Pero ves, porque para mí ahí está que él entiende mucho más de astrología, aunque después diga que no. Porque investiga, porque lee, porque le llama la atención. Bueno. Porque Yo me preparé para esto. Porque aparte tiene la necesidad. A ver, y acá es otra función de su carta, que yo ya conozco, que donde le pica el bicho de la curiosidad y no le es suficiente solamente con eso. Él necesita saber más y más porque le da seguridad tener ese conocimiento porque sabe que puede responderte y que no. Esto de no poder él responder a 700 situaciones lo incomoda. Hay que saber todo. Hay que saber todo. Wow. ¿Es de libro él? Tiene muchas cosas del libro. Prácticamente. Sí, tiene muchas cosas del libro. Igual yo creo que en algún punto todos tenemos algo del libro. No sos especial, ¿eh? Nadie- Somos todos Septiembre, cuadraditos. sí. No, Sí. ahí no. Somos re No. fáciles. Algunos somos triangulitos, otros Somos círculos, circulitos, sí, claro. otros somos paralelepípedos. Güey. Claro. Geometría. Pero sí es real que no necesariamente el signo del sol, así como lo dije en el capítulo de la compatibilidad astrológica amorosa, es lo que nos va a marcar cómo nosotros tenemos un vínculo con el otro. Y vamos a mirar otras cosas. A ver, en el caso de ustedes, teniendo en cuenta de que están en medios y su momento de compartir tiene que ver con una comunicación, obviamente que lo que vamos a mirar quizás es más Mercurio, que no pertenece a ninguna de las casas 6 de ustedes, pero sí pertenece a la comunicación, el habla, la investigación, el decir. Entonces, si uno tiene un Mercurio medio disperso, como puede llegar a ser el mío, quizás ante ciertas situaciones con el Mercurio de Nahuel pueden llegar a chocar desde el punto de vista de uno tiene la información y el otro dijo, bueno, después lo resuelvo. Y para Nahuel decirle, bueno, después lo resuelvo, entra en crisis. Claro. A nivel... ¿Tu Mercurio disperso es mi Mercurio disperso también? No, tu Mercurio no está tan disperso como ¿Qué el mío. sería un Mercurio disperso? Un Mercurio en un signo que se encuentra incómodo. Mercurio pensemos que es el pensamiento, la comunicación. Si Mercurio está en Piscis ¿no? o Claro. está en Sagitario, son Mercurios dispersos. Y Mercurio yo lo tengo En Aries. Entonces quizás es un Mercurio más impulsivo, Claro. quizás es un Mercurio más impetuoso, quizás es un Mercurio que empieza cosas, pero después no las puede sostener en el tiempo. Claro. ¿No? Porque tiene mucha motivación, pero es como un fosforito. Encendió Bueno, la pero motivación me pasa de nuevo lo mismo cuando lo pienso. Hay algo, yo creo que tendríamos que agregarle a mi carta natal otro planeta que es la radio. A mí la radio me saca de un montón de cosas que tengo en el resto de mi vida en piloto automático. O sea, yo siento que siempre digo lo mismo, por ejemplo, el único laburo que a mí me hace madrugar o dormir poco y así todo llegar contenta al laburo es la radio. Yo creo, y mi teoría la tengo que seguir, investigando y desarrollando, creo que no hay personas que trabajen en radio o en medios de comunicación que no tengan alguna posición fuerte en Géminis. Mira. Acá es cuando todos revisamos que tenemos en Géminis. Vos tenés a Mercurio y a Júpiter en Géminis. Muy cerquita de esa línea negra que dice MC. Sí, medio cielo. El medio cielo. La reputación, la imagen social, la profesión, Etcétera. etcétera. Pero bueno, eso. Entonces, sí me pasa que todo eso que vos describís, que por ahí me representan otro montón de aspectos de mi vida, en la radio, ahí tengo una estructura distinta. Evidentemente por alguna cuestión de motivación, por mi historia. La radio siempre desde chiquita estuvo muy presente en mi casa, en mi relación con mis abuelos, la música también, ¿no? A mí me pasó algo muy similar y de hecho mi papá se sigue sorprendiendo porque a los 12 años, con mi primer dinero propio, cuando me preguntaron, bueno, ¿qué te querés comprar? Y yo le dije, quiero un mini componente que tenga para reproducir discos, porque estaban los discos de pasta de mi papá, quiero que tenga compactera de CD, porque quería yo escuchar CDs en el negocio, quiero que tenga doble casetera, porque quiero grabar los temas de la radio con el rec y la pausa,
y quiero que sea una radio digital porque quiero que me sea fácil poder buscar Perdón, los diales. ¿disco de pasta o de vinilo? De vinilo. Ah, porque si no iba a estar muy complicado conseguir un mini componente que tuviera todo eso y para reproducir disco de pasta, porque de vinilo podía llegar De a vinilo, ser, de vinilo. pero, Sí, de pero vinilo. creo que tampoco, o sea, vos podías tener, yo recuerdo uno que había en casa que era, lo de mis abuelos, Sí, que era vinilo, casetera y radio, No, y era casetera simple. Esta No. era la bandeja con una casetera y la radio. Dejó de si seguimos hablando de la compatibilidad laboral. Ay, perdón. Ustedes, si quieren, después es muy hacemos joven. Después, si quieren, hacemos. No, yo en mi casa también había, pero vinimos a hablar de otra cosa. Ah, ¿viste cómo es? ¿Viste? Y él necesita, bueno, pero son las Era necesidades de totalmente cada uno. necesario porque nos vamos a quedar sin tiempo. Este tipo de cosas pasan mucho a la mañana en el programa. Redondea. No, volvamos, aparte de redondear, es más volvamos. Sí. ¿Tenés otra pregunta? Sí, Sí. pero me gustaría escuchar a Lula. Entonces yo no sé. Sí, o sea, interrumpió para poder pasarte la pelota vos de No, vuelta. es que yo preguntas mucho no tengo porque esto me pasó siempre con la astrología. Yo no me acuerdo bien qué casa, esto de la dispersión también, me acuerdo más o menos de donde tengo algunos de los Claro. importantes, pero me cuesta conectar para preguntar porque ya igual mejoré un montón, pero un día me dijo Agus, tratá de no relacionarlo tanto con la matemática, ¿no? Es Porque imposible. me pasaba eso que me bloqueaba. Pero bueno. Tenemos casa 6, Tenemos casa 6 y Casa- después tenemos casa 10. casa 10. La casa 10 tiene que ver con mi imagen social y mi reputación. Bien. Sí, también, volvemos a lo mismo. Si la reputación de uno, o si la imagen social, o si la profesión de uno, o sus anhelos y sus objetivos no condicen con los del otro, con el que está compartiendo el espacio laboral, y ahí va a haber un conflicto. Porque obviamente va a haber un choque entre uno y el otro de qué es lo que quiere mostrar cada uno. ¿Dónde tendrías un problema ahí? Si los dos son jefes. Porque saquémoslo de por ahí de nuestro trabajo. Claro, yo pensaba en eso, que cómo tiene- sería, tiene si aplica cierto lo mismo dinamismo. en relación jefe-subordinado, Mm. ponele. O dos jefes, ¿no? Y si el jefe es o tiene una actitud muy autoritaria o tiene una actitud muy de no permitir o muy inflexible, y la persona que es el empleado, ante esa situación hay un choque porque hay en esto de la compatibilidad, el representante, o sea, el planeta que rige una casa y el planeta que rige la otra tienen un aspecto tenso entre ellos, obviamente que ahí va a haber una discusión, obviamente que ahí va a haber un desafío. Después que sea sorteable o que no sea sorteable va a depender mucho de las experiencias de cada persona y del resto de otras cualidades de la carta. Pero si yo tengo una persona con un medio cielo, una casa 10, que es la imagen social o la reputación en Capricornio, y otra persona con esa misma casa en Aries, va a haber un choque entre uno y entre el otro. Porque Capricornio es el largo plazo, el sostén, la responsabilidad, la obediencia, el deber ser, y Aries tiene toda una energía muy impulsiva, muy de que hoy lo hago, mañana me aburrí, que no lo puedo sostener y demás. Entonces ahí hay un choque porque hay dos energías que están manifestándose en cada uno muy distintas. Ahí hay que empezar a ver las distintas capas de las cartas, porque quizás la persona con el medio cielo en Aries, que es muy impulsiva, es muy mal llevada y es muy de tener como mucha velocidad al momento de hacer las cosas, quizás tiene un Marte en Capricornio, entonces el jefe lo tiene como una persona muy impulsiva, muy rápida, muy de querer hacer lo que quiere y demás, pero sabe que es una persona muy productiva. Claro, entonces se fuma toda esa parte. Exactamente. ¿Por qué? Porque sabe que produce, porque sabe que hace, porque sabe que a largo plazo tiene ciertas cualidades. Sí, también pienso que en el caso nuestro somos pocos, pero cuando todas estas características están en un contexto de muchas personas, ahí todos esos cruces de compatibilidades e incompatibilidades pueden llegar a generar tremendo lío, ¿no? Totalmente, totalmente. Pero creo que incluso sin saber la compatibilidad astrológica también tenés ese desafío. Lo que te permite la astrología es poder tener, bueno, si vos haces la compatibilidad en todos los empleados, ¿de qué manera vos podés agruparlos o de qué manera podés sectorizarlos o de qué manera podés darles distintas tareas o distintas maneras de llevar a cabo su desempeño para poder
capitalizar tu tiempo o poder mejorar. Es decir, si vos sabés que 2 personas se están llevando como el orto, bueno, a ver, la compatibilidad de estos 2. Y está difícil, pero este tiene mejor compatibilidad con el otro. Bueno, Yo me imagino un preocupacional en el que te pidan fecha, hora y lugar de fecha y hora y lugar de nacimiento. No, bueno, no sé, solucionaría unos cuantos quilombos. Para mí solucionaría muchos quilombos. Así como también entender, por ejemplo, la carta natal de un niño en una escuela también solucionaría muchísimos quilombos. Porque vos podés ayudar a los docentes o ayudar al equipo directivo a decirle, bueno, che, mira, este niño tiene estas necesidades, este niño tiene esta forma de entenderse. Y así, lo mismo en un trabajo. Esta persona quizás tiene estas dificultades o tiene estas características. Entonces, en un preocupacional, cuando vos estás buscando a una persona, podés decir, bueno, mirar su casa 6. ¿Y de qué manera va a venir al trabajo? ¿Se va a quedar dormido? ¿No se va a quedar dormido? ¿Es comprometido? ¿No es comprometido? Igual, para las personas que estén pensando en tomar alguien en su empresa, y yo les recomiendo que miren la casa 6, esa persona que Sí. pueden tomar con una astróloga como Agustina al lado, porque yo puedo estar mirando la casa 6 No 3 entendemos horas nada. y no voy a entender. Es lo mismo que me dijo la otra chica, me dice, pero a ver, escúchame una cosa, vos me estás haciendo abrir una página web y yo no entiendo un pedo de lo que hay. No, y sí, hay que buscar un profesional, pero así como también hay que buscar un psicólogo para que le Es haga el como la Como profesional. cuando te dan los Claro. análisis. lo mismo. Claro, uno tiene que buscar al profesional que te haga la interpretación y la traducción, si no, no, tiene la casa 6 en Piscis, no, esta persona no sirve porque es re distraída, pero de Tenés la repente... casa 6 en Piscis, gracias, tenemos tu teléfono. Claro, pero de repente tiene un Júpiter en Sagitario y es una persona que es súper comprometida, que es Con súper... los avisos. Claro, se personal, busca personal que sepa, tenga que tenga conocimiento de Excel, bla, 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 y que tenga... la casa 6 en Capricornio con un Saturno fuerte. Y si usted no sabe qué Saturno tiene en su carta, por favor consulte este número de teléfono que es la astróloga. Qué distinto sería un mundo así, ¿no? ¿Te imaginas vos un mundo así? ¿Soñás con un mundo? Sueño con un mundo así, la no me lo astrología más imagino. presente. Sí, por supuesto. Sí, Me emocioné. sí, 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 sí. Y creo que bajaría mucha, o sea, o habría un diálogo muy distinto. Igual hace muy poco, pero te estoy hablando de 2 días atrás, hubo una noticia que ya despertó mucha controversia en el mundo astrológico y ya estamos muchos astrólogos diciendo, Que son los $200.000 que recibió Asper. Ah, no. no, Eso no. no, que Esa Ludovic, parte que se- le bajaron la presentación a Ludovic del Esquirru del planetario planetario. porque decían que la astrología y la astronomía no se pueden mezclar. Claro, que le Sin bajaron embargo, el el planetario precio. se llama Galileo Galilei y Galileo fue uno de los precursores de la astrología también mezclada con la astronomía. Sí, Pero polémico bueno, eso, muy polémico, sí, muy polémico. Muy, Vimos muy la polémico. noticia, es verdad, vimos la noticia. Pero Sí. aparte lo que a mí me dejó pensando es que Ludovica es del horóscopo chino. ¿Es lo mismo? Es astrología, Ah, ok. es astrología china. Ah, ok. Miran Ah. otras cosas de otra No. manera, es otro lenguaje, pero sigue siendo astrología. Bueno, entonces, trabajo, casa 6, casa 10. Casa 10, el planeta que representa la casa 6, el planeta que representa la casa 10. Si hay planetas presentes en la casa 6, si hay planetas presentes en la casa 10. ¿Y si no hay? Buscamos al Ah, la dueño. regente. Exacto. Ok, el dueño. Es muy parecido, que hay otro episodio también de astrología y vocación, es muy parecido, pero la diferencia acá es cómo vamos a intercambiar esa información con un otro. No Claro. necesariamente para lo vocacional personal, sino cómo esas 2 personas tienen puntos en común con estas casas y con estos planetas. Bueno, gracias. No, gracias a ustedes. No, bien, pensé que iba a salir. Iba a costar más. Querido, pero Sí, no. espero que quede la parte en la que ustedes se ponen a hablar de equipos de música y de cosas viejas. Yo, si no hay ningún furcio y si no hay ninguna situación que lo amerite, esto así como está, Sale. se toca un poquito los volúmenes y sale. Estamos. ¿Sale o sale? Sale o sale. Porque, No, igual estoy satisfecho, podría haber sido peor. por eso, pero más allá de que podría haber sido peor, como decís vos, para mí es una cuestión de dejar las cosas al natural. Y no. nosotros, ya que estamos redondeando, ¿funcionamos así haciendo esto o no? Yo no respondí esa pregunta. No. ¿Dónde estaba? Cuando yo te digo, si vos tenés en la casa 6 a Capricornio, No, digo igual en la general, pero dale.
Esta es la parte de Agus en la que Sí. decís, se renota que son compatibles para laburar porque el Pero programa... como Ah, claro, vos querés eso, ya No, te no. entendí. Sí, bueno, hacemos el paréntesis. Claro. Sí. Igual no lo voy a cortar porque obviamente. Pero sí, Nahuel, ustedes son re compatibles laboralmente. La verdad que. Eso No, no, y para mí se renota en el programa, en el producto. en cómo Sí, sale el aire. sí. Y totalmente. A nivel particular, cada consultante o cada grupo va a venir con sus propias inquietudes. ¿Y a todos les decís lo mismo? No. ¿A todos les decís que sí? No. Los podríamos haber venido los 4. Ella nos invitó a nosotros dos. Sí, pero podría haber venido. Igual Santi es medio callado, pero el otro es un personaje Santi hermoso. tapadito. Está tapadito, Tapadito, sí. tapadito. En cualquier momento empieza. DJ Pitch hay que taparlo un poco porque... Ahí hay una compensación entre uno y el otro. Pero sí. Bueno, Se armoniza. gracias. Muchas gracias a ustedes Estuvo y buenísimo. muchas gracias a los que escuchan Astrología en Criollo. Les recuerdo que abajo en los comentarios nos pueden dejar sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes y compartir sus experiencias. Me encuentran en las redes sociales como Agus Astrología para poder concretar su sesión de carta natal, de revolución solar o de acompañamiento astrológico. No se olviden de suscribirse para no perderse ningún episodio y nos vemos en el próximo Astrología en Criollo. Esto fue Astrología en Criollo. Porque acá en Argentina, cuando decimos en criollo, significa para que lo entiendan todos. Mi nombre es Agustina Sampietro. No te olvides de suscribirte a este podcast para no perderte de ningún episodio y seguirme en las redes sociales, que estoy como Agus Astrología. Ahí también, en el link de mi perfil, vas a encontrar el contacto para poder agendar tu lectura de carta natal, de revolución solar y también tener tu acompañamiento emocional astrológico personalizado. Te espero en el próximo episodio de Astrología en Criollo. Bye bye.